Ya, gracias Pancho. Bueno, ya me presentaste, así que, pero creo que fue un poco cruel porque la tesis no se publicó, está ahí, quedó ahí en la segunda revisión y es mi karma. Así que gracias por eso, por recordar. Entonces, este es un paso, ¿ves? Y bueno, como les mencionó, les voy a contar un poco de instrumentos legales para la conservación privada y sobre todo mecanismos de financiamiento, que uno no funciona sin el otro. Y si me ayudas a pasar a la siguiente diapositiva. Pues es que no puedo ver la pantalla. Ahí. A ver, un segundo. Ahí sí. Bueno, hice un temario súper rápido de un poco que les puedo contar. Como ven, puede ser harta información, así que ojalá alcancemos a verlo todo. Si tienen preguntas, sería ideal si lo van haciendo en el momento para ir armando quizá una conversación. Y bueno, si no quieren prender el micrófono, supongo que siempre pueden escribirlo en el chat. Entonces, claro, la primera parte son instrumentos de la conservación privada, considerando un contexto primero nacional en que estamos con eso, cuáles son las opciones de estos instrumentos que son vinculantes de reconocimiento de este tipo de áreas y las contribuciones y los principales desafíos, y después la serie de mecanismos de financiamiento, que son varios, probablemente se me quedan algunos afuera, pero ahí los vamos a ir viendo. Y por último, el caso de estudio, que como dijo Pancho, es donde hice la tesis, y no es simplemente porque pude trabajar en ese proyecto, sino porque precisamente suma variadas fuentes de financiamiento que son súper interesantes y se puede ver de forma más aplicada. Entonces, pasamos a la siguiente. A ver. Perdón, mi PowerPoint está más o menos. Ya, entonces quizás empezar con qué consideramos por privado. Pareciera un poco que en Chile tenemos una percepción más bien negativa de cuando hablamos de lo privado. Se asocia generalmente a grandes empresas, a corporaciones internacionales a veces, a estas familias que acumulan la mayoría del capital, pero al final lo privado, por muy básico que suene, es todo lo que no es Estado. Y eso no solo implica las empresas, sino también individuos, cada uno de nosotros, familias, fundaciones, pueblos originarios, centros de investigación, ONG, toda la variedad de la sociedad civil y por lo tanto la variedad de sus motivaciones, de sus preocupaciones, y eso viene a ser lo privado y por lo tanto lo que es conservación privada. Después pasando también a otra definición que entendemos por área bajo protección privada, es súper amplio y es súper sencillo en verdad. Y es básicamente un área geográfica donde la persona, el propietario, generalmente decide que va a dedicar esa área para preservar o conservar la biodiversidad de ese lugar. Y eso puede ser de forma formal, vinculante de alguna manera o no. Puede ser, por ejemplo, que yo si tengo un terreno, el día de mañana decida que este terreno es una reserva natural, lo autodeclaro de esa forma, pongo un letrero afuera y me vinculo con la comunidad y en un par de años cambio de opinión, necesito dedicarlo a otro uso y eso también es completamente posible y también es considerado un área bajo protección privada. ¿Y cómo nace esta idea, este concepto de lo privado participando en conservación? Es básicamente un movimiento que nació en los años 70 aproximadamente, en Estados Unidos, Canadá, y se motivó o nació a partir de este gap de lo que puede hacer el Estado en cuanto a conservación, por distintas razones. Como pongo ahí, puede ser porque el valor de la tierra es muy elevado, entonces el Estado no tiene los recursos para ir comprando para asegurar conservación in situ, falta recursos para la gestión, que es algo que pasa un poco en Chile y en CONAF, falta de confianza en el manejo público, no solo por ser el Estado va a representar o va a tener en cuenta los intereses de las comunidades locales, y bueno, ahí simplemente hay gente, hay personas que no se sienten cómodas trabajando de ninguna manera con el Estado, así que no lo hacen.
Y también uno pudiese decir que el Estado debiese ser el único o principal garante de la conservación porque es parte de su deber asegurar el bienestar humano y ya sabemos que están estrechamente vinculados. Pero también podemos decir que no necesariamente ese es el escenario ideal porque no representaría esta visión tan variada del conjunto de los actores de la sociedad civil y tan diversa, no necesariamente se ve representada en el Estado. Y también sabemos que las intenciones o las líneas de trabajo o políticas pueden cambiar bastante de una administración a otra. Basta ver, y un caso bastante extremo, pero ya ahora sabemos que puede pasar en Estados Unidos con Trump, que en una administración estuvo a punto de desmantelar el Environmental Protection Agency, básicamente quitándole todo financiamiento y algo que de otra manera jamás se hubiera pensado que fuera posible. Ya, siguiente. Entonces, ¿por qué conservar en tierras privadas? Primero, quizás ya lo vieron en otras clases, pero el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la verdad sí cubre un área considerable y que está dentro de lo recomendado. Pero el tema es que no es representativo de los ecosistemas. El primer mapa muestra dónde están las áreas protegidas del Estado y es súper evidente que se concentran en la Patagonia, dejando en la zona central, el Mediterráneo, completamente desprotegido. Y por lo tanto es necesario seguir avanzando en eso. Pero está la limitación muy grande de que la mayor parte del territorio chileno es de propiedad privada. Entonces está esa limitancia para hacer conservación in situ. ¿Y cuál sería entonces la forma? Colaborar con los privados para que establezcan áreas bajo protección privada y idealmente bajo incentivos y algún tipo de colaboración. También, cuando vemos el mapa del hotspot de biodiversidad, que no lo pude sumar acá, esto precisamente cubre el área de la Patagonia hacia arriba. Entonces, precisamente la zona donde tiene mayor diversidad y se encuentra bajo mayor amenaza es la que no está protegida. Bueno, de nuevo, el tema de la escasez de recursos y de nuevo también la diversidad de perspectivas y de motivaciones que ofrece la sociedad civil que viene a complementar el esfuerzo de lo público. El siguiente. Y entonces en este es el contexto donde nacen las iniciativas de conservación privada. Este es un concepto un poco más amplio de áreas bajo protección privada porque pueden ser no solamente propietarios de tierra, sino otras organizaciones que se vinculan con este trabajo. Y empieza principalmente en los 90, 2000, con la creación de Así Conserva Chile, que es la asociación gremial de todos estos propietarios que hacen conservación en sus tierras de manera completamente voluntaria y empezaron a organizarse y a colaborar entre ellos. Hay el catastro del 2011, que ya está bastante viejito, es el momento de actualizarlo, pero en ese entonces muestra 376 iniciativas de conservación que abarcan una superficie bastante considerable. Entonces es un movimiento que ya existe, que a veces no es muy conocido y que lucha contra corriente por ser valorado y apoyado por lo público. Y cuando uno ve el catastro, ve que la mayoría son superficies, corresponden a pequeños propietarios. Eso se considera de 20 hectáreas hacia abajo. Y la gran mayoría está manejada y financiada por los propios dueños. Eso significa que no solo entregan como donación el uso de la tierra, que ellos deciden aceptar el costo de oportunidad de no desarrollarla, sino que además el manejo y las distintas actividades que puedan hacer, ya sea desde educación ambiental, manejo del riesgo de incendio, sale principalmente de sus bolsillos. Y que no necesariamente es algo malo, por supuesto, pero que dificulta mucho darle sustentabilidad y dar proyección a este movimiento. Y bueno, hasta hace muy poco no existían herramientas legales que reconocieran y que respaldaran este movimiento, solo el Santuario de la Naturaleza, pero que de nuevo está vinculado estrechamente con el Estado, y de lo que viene en la siguiente diapositiva. Y por lo tanto, no todos los propietarios están entusiasmados, les gusta la idea de esta figura. Y una vez más, hay poco reconocimiento e incentivo del Estado, y esto es algo que se está trabajando, y
yo creo que sí se está viendo algún avance. La figura del santuario de la naturaleza se podría decir que es un acuerdo entre el propietario de un predio que ya generalmente hace conservación hace tiempo y que quiere formalizarlo de alguna manera, y el Estado que acepta bajo esta figura reconocer esa área protegida como parte del SNASPE. Y por sí es una herramienta muy interesante. Hay varios, 39 santuarios de la naturaleza, yo creo que hay más porque últimamente se han declarado varios. Entonces, una herramienta muy útil para trabajar con propietarios privados, pero no aplica en todos los casos. Primero, porque es una decisión política. No es que todo el que quiera hacer santuario pueda hacerlo, sino que se postula, se arma un expediente con la información ecológica, la justificación, necesita apoyo de la comunidad, cartas de apoyo de la municipalidad, de la Junta de Vecinos, y esto se postula al Consejo de Monumentos Nacionales, pasa por procesos que puede tomar un tiempo, y al final el Consejo de Ministros, el Ministerio de Medio Ambiente, decide si no, se declara santuario de la naturaleza. Y también es una figura, se podría decir, poco flexible para aquellos propietarios que quieren hacer actividades compatibles con la conservación, pero que no sea conservación más estricta. Entonces, permite ciertas actividades, pero generalmente es turismo de baja escala, educación ambiental, investigación. Entonces, ahí también limita un poco lo que se puede hacer y lo interese. Tiene aspectos positivos, súper valorables por las personas, y por eso precisamente está el interés de crear santuarios. Primero, de que queda a cargo todas las actividades que no se encuentran ya definidas en santuario y que se quieran hacer, tienen que pasar por el sistema de evaluación ambiental. Esto, en ejemplo, hay un santuario, hay un camino y público, y se tiene la intención de expandir y ensanchar. En otro lugar no tendría que pasar por el sistema de evaluación, pero porque es un santuario se le obliga a que sí, y por lo tanto se tiene que hacer de mejor forma, con acciones de compensación, de mitigación. También, técnicamente, legalmente, el resguardo del área protegida pasa a ser parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Ahí en la práctica, la verdad, no pasa mucho, sobre todo por temas de recursos, y eso es algo que hemos conversado con el Consejo de Monumentos Nacionales, y en verdad no tienen los recursos porque también ven patrimonio cultural, entonces no solamente patrimonio natural. Y en verdad funcionan a base de denuncias. Ahí es cuando el Consejo básicamente se hace presente y evalúa la amenaza que se encuentra en el santuario, ya sea de parte del propietario o de terceras personas. Pero el punto más importante, diría yo, es que en caso de que haya riesgo de que se tomen medidas y, por ejemplo, se demande que se compense por el daño causado, y esto no pasa, entonces siempre existe la posibilidad de una demanda desde el Estado, y eso a partir del Consejo de Defensa del Estado, que no es menor y que asusta. Entonces, esta herramienta puede ser estratégica en aquellos lugares donde está el riesgo de minería, donde nunca ha pasado de que se llegue a ese escenario, pero la sola posibilidad hace que quien hace el riesgo lo piense dos veces y diga, bueno, quizás voy a enfocarme en otro lugar y no en el santuario necesariamente. Entonces sí es una herramienta bastante útil. La parte negativa es que el manejo y el financiamiento sigue siendo de parte del propietario, y por lo tanto ese peso sigue ahí. Y además existe la obligación, en el momento que se declara un santuario de la naturaleza, de que tenga un plan de manejo y que se aplique. Y eso pasa a ser responsabilidad del propietario. El siguiente. Y Amanda, pero te puedo hacer un Sí, par de preguntas. Mira, siento dale. curiosidad para la creación de un santuario. O sea, yo imagínate, ojalá tuviese un predio grande, eh, entonces voy a poner un santuario, pero tengo muchas cosas en contra. O sea, además esa perpetuidad, ahí no me dan ni un peso al Estado para yo hacer la gestión apropiada del No. predio. Me voy a pelear con los mineros que tienen los derechos mineros que tienen aquí, y con suerte los voy a espantar. Y entonces mi predio, que a lo mejor podría haber producido, no sé, olivo, lo que sea, viña, lo que sea,
O sea, en realidad, entonces, ¿cuáles son los incentivos que han tenido todas estas personas de las 39 santuarios de naturaleza que pones aquí en la diapositiva para Ujú. crear santuarios de naturaleza, a pesar de la falta del Estado en proveer los incentivos, ¿no? O sea, ¿qué gatilla que a pesar de todas esas cosas en contra, igual se sumen al tren de la conservación biológica Ujú. y estén dispuestos a disponer de sus predios para conservar? ¿Qué Ahí, experiencia han tenido ustedes? dos cosas. Primero, claro, no cuentas con apoyo económico, pero sí, por ejemplo, se abren, bueno, está la posibilidad de fondos públicos que te da más peso por el hecho de ser santuario. O también existe esto de que cuando una empresa tiene que hacer compensación en biodiversidad, lo más probable es que lo haga en un lugar que está declarado santuario de la naturaleza. Ahora, en cuanto a las motivaciones, eh, son súper variadas, pero ya de la parte más idealista mía, la principal motivación de conservar es la motivación personal, es Mm, valorar el patrimonio natural que se tiene y cada uno de los propietarios hemos visto que viene de una perspectiva distinta. Eh, un grupo que es quienes han hecho conservación en sus tierras, ya sean predios grandes o pequeños, durante casi toda su vida, desde trabajar con escuelas locales, hacer educación ambiental, investigación, y es un trabajo que no es menor, que se dedica mucho tiempo, también plata y también como dedicación. Entonces, la motivación de formalizar este esfuerzo a perpetuidad es decir, yo cuando ya no esté, ya sea porque lo tuve que vender o porque ya me morí, eh, eso no desaparezca. Es como súper triste trabajar toda tu vida para proteger el patrimonio ambiental. Reforestaste, creció un poco, después viene tu hijo, tu nieto, lo cortas, lo vendes. Entonces, esa es la primera motivación para establecer una herramienta vinculante. Y también pueden haber otras, no sé, como hemos visto casos donde la familia quizás no tiene una motivación tan clara, pero el abuelo, una figura como muy presente, sí lo tenía, era su motivación y quieren hacer como de mantener su legado, eso también lo hemos visto. Entonces, esa yo diría que la primera motivación es eh, simplemente las ganas de conservar, o dejarlo a tu hijo, dejarlo a tus nietos, y después se van sumando estas otras como mm, razones, mm. pero yo diría que Motivación. es eso principalmente. Hoy día que no existen incentivos y ese es el plan, que cuando se vayan creando incentivos, este grupo de personas que lo hace de amor a la naturaleza vaya aumentando a otras que necesitan otro empujoncito, que necesitan otra motivación adicional. Mm. Yo he escuchado tres comentarios o tres motivaciones que no sé cuál es la incidencia, pero que han sucedido, digamos. Por ejemplo, una, bueno, cuatro. La famosa, la de Fundación Champlin, que dispone de un montón de tierras, ¿cierto? Por ecología profunda y toda una ideología asociada a eso, ¿cierto? A pesar de que haya sido un magnate millonario, que gastó un montón de energía, ocupó un montón de energía en toda su ropa, no sé qué, y luego va al sur de Chile a proponer, ¿cierto?, la conservación de estas tierras. Pero hay otra historia que a mí me llamó la atención, particularmente cuando se estaba levantando esa información de las áreas protegidas para conservación, la conservación privada. Uno era un santuario de naturaleza que está por el Arrayán, que fue destinado a santuario de naturaleza en la reforma agraria o asociado a la reforma agraria para Sí, que no sea expropiado sí, por el Estado. expropiado. Y entonces es una motivación meramente instrumental de esta área protegida para mantener ese predio bajo mi propiedad, ya en una categoría que igual lo pierdo porque es perpetuidad, pero sigue siendo mío, ¿no? Eh, Eso uno. Lo otro es que, bueno, sí, tú lo mencionaste, que era el destino de las tierras dado el incentivo de la familia, ¿no? Y lo otro que también un poco lo mencionaste, que era en la lucha contra los mineros. Y ahí está el San Juan de Pichi, ¿no? El Santuario de Naturaleza San Juan de Pichi, que la señora Mónica Correa quería, estaban los mineros en la puerta de la casa, le estaban obligando a entrar y hace todas las gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente y entre ellos hay una cosa de lobbies e invitaciones a asado y no sé qué para dar cuenta de lo valioso de su cerro, porque ahí están los últimos fragmentos del bosque caducifolio metropolitano y logra entonces ponerlo como un santuario de naturaleza e incluso antes de que se declare como santuario, me acuerdo que hay una resolución, o no sé cómo decir, el instrumento jurídico,
que le dice al minero, usted si que quiere entrar a estos predios tiene que ser con un estudio de impacto ambiental por el valor de biodiversidad que tiene, a pesar de que aún no ha sido declarado como un santuario. Y ahí los mineros desistieron en entrar, y era Sauskevich, o sea, Sauskevich Domeyko, era casi la familia que había creado toda la minería en Chile, ¿no? Entonces, ahí desistieron y se fueron a otros lados. Pero aún así tienen los derechos mineros en esas tierras, ¿no? O sea, que es cosa Sí, de eso sí. dinero y tiempo y interés de entrar a esos lugares. Eh, y, y el último, no, sí, eso eran los comentarios que yo había escuchado desde los propios propietarios o muy cercanos a los propietarios, pero no sé cuál es la incidencia en esos 39 santuarios naturales que existen en el país. Yo diría que, bueno, como mencioné, es principalmente filantrópico, pero sí, también hemos conversado con casos donde la motivación fue por la reforma agraria. No de santuario de la naturaleza, sino curiosamente con un parque nacional en la quinta región, que es el único parque nacional en Chile en tierras privadas. Es una figura súper extraña, que básicamente está por un vacío legal o a alguien se le pasó, que fue para protegerle de la expropiación. Y hoy día, claramente, es una desventaja para los propietarios porque se considera parque nacional y la gente va y visita y ello es como, loco, este es mi predio, al menos hagámoslo bien. Y ¿Y sí, cuál parque? definitivamente, pero yo diría que es algo bien específico en ciertos casos. Y que después del tema de la reforma agraria no se ha replicado, no, yo diría que no se ha replicado. Mm. Oye, ¿y en cuál parque estás hablando de la región Ay, no me de puedo Valparaíso? acordar. No es La Campana, ¿no? No, no, pero sé que hay palmas, muy Mm. importante. Ya. Ya. Voy a la siguiente, a no ser que el Sí, público tenga alguna dale. pregunta. Aprovechen, Amanda. Yo Eh, tenía solo una duda, que era sí. cómo estos 39 santuarios están repartidos por Chile, si están más al norte, más al sur, en el centro. Yo diría que están un poco más repartidos que el resto de las áreas protegidas, pero el mapa que mostré incluye los santuarios. Entonces, no mucho más. Mm. En números están repartidos, pero en superficie se van para el sur. Sí. Sí, porque también hay que pensar que, sobre todo en la zona mediterránea, el valor de la tierra sube así de manera muy loca. Entonces, cada vez es más difícil dedicar esa tierra a conservación. Y eso también hace que sin la existencia de incentivo, no sé, es muy, muy difícil. ¿Más preguntas? Llegado a este punto. Constanza, Marco, Catalina, Katia de nuevo, si quieres. Ustedes interrumpen nomás. Sigo a la próxima. Amanda. No, está, ¿A la anterior? del derecho real. Ah, ya. Ya, entonces conversamos un poco del santuario de la naturaleza y después de eso, por las cosas que le mencioné, no era una herramienta que le sirviera o que permitiera alcanzar a la mayoría del movimiento de conservación privada. Entonces, hace unos años, creo que empezó el 2008, la tramitación, se presentó en el Congreso una nueva herramienta legal que se llama Derecho Real de Conservación, para que permitiera esta formalización y fue aprobada en el 2016. Y bueno, es súper interesante en el sentido legal y lo que permite, porque cuando uno tiene un dominio de un bien inmueble, tiene distintos derechos. Pues, y generalmente son de uso, goce y disposición. Eso es que puedes vivir en el lugar, que puedes arrendarlo o que puedes transferirlo como venderlo. Lo que hace esta ley es que crea la posibilidad de un cuarto derecho, que es, y es un derecho en positivo, que es el derecho a conservar. Es el derecho que tiene el propietario de decir, yo quiero dedicar esta tierra a conservar, a un manejo sustentable, y quiero que quede grabado con esta tierra. Entonces, traspasa la voluntad de la protección de la biodiversidad y lo graba
y esto se traduce en un contrato que va registrado en el conservador de bienes raíces, y por lo tanto quien sea la persona que es un futuro propietario tiene que cumplir con esta voluntad de conservación. Y cuando uno tiene un propietario, tiene estos derechos o goce de disposición y de conservar, hace uso de este derecho. Pero ¿qué pasa? Pensando en un predio que no tiene este contrato, esta herramienta puesta todavía. ¿Qué pasa cuando lo heredan mis hijos y deciden no hacer uso de este derecho de conservar? Entonces, ahí quedó el bosque, ahí quedó el humedal. Y lo que permite esto es, ese derecho a conservar lo traspasa a un tercero que garantiza que se cumpla por el periodo que se defina, y básicamente lo guarda para hacerlo efectivo. Entonces, el siguiente propietario no puede reemplazar el bosque nativo, por ejemplo, por una plantación porque no tiene ese derecho, y este tercero que tiene una facultad legal de exigir de que su derecho a conservar se respete. Y bueno, ahí vamos a hablar un poco de que es importante de quién recibe esta facultad. La ley que crea el DRC es súper amplia, son literalmente 3 páginas, y con el fin de sacar y que no se quedara por siempre en el Congreso, se creó de una manera que es muy flexible. No define el tiempo, puede ser un DRC de 1 día, 2 días, hasta perpetuidad. No define quién puede ser este titular, y así hay hartas cosas abiertas. Entonces es tan flexible que literalmente se puede poner un DRC en un árbol del estacionamiento del Parque Arauco. O se puede usar para crear un área protegida a perpetuidad, que efectivamente tenga un manejo, que se vincule con la comunidad. Entonces, un gradiente de su aplicación súper amplio, que no necesariamente es malo, pero para que efectivamente existan estos incentivos que estamos hablando, la idea es que esto en verdad tenga un respaldo, de que haya un sistema de saber cuáles son DRC buenos, por así decirlo, y DRC no tan buenos. Y que sean estos los que reciban incentivo del Estado o de otra manera. A ver, estoy viendo si me... ¿Qué más? Bueno, y como dije, esto se traduce en un contrato que lleva una lista de las obligaciones y los derechos de cada una de las partes. Entonces, generalmente las obligaciones son prohibiciones que tiene el propietario. No dedicar a usos industriales, no dedicar como a plantación de pino, no vehículos fuera de camino, y así una lista dependiendo de lo que se quiera hacer con la tierra. Hay lugares donde va a ser preservación, otros puede ser un manejo más activo, otro puede ser un manejo sustentable con ciertas actividades productivas, y eso va a depender un poco de en verdad lo que quiera el propietario. Él o ella es el que decide lo que hace con la tierra al final, y si firma un DRC, pero por el otro lado el titular, que va a estar a cargo de asegurarse que esas obligaciones se cumplan, también puede decir, la verdad no me siento cómodo con la visión que tienes para tu terreno, entonces no puedo actuar como titular en este acuerdo de conservación privada. Si hay preguntas me van haciendo, porque a veces no es tan fácil. También es una herramienta flexible en el sentido de que se puede poner en toda la propiedad o en una parte de la propiedad, se puede hacer zonificación, acá restauración, acá uso turístico, acá conservación. Entonces también considera una conservación a nivel de paisaje un poco, y al final cómo se redacte o se acuerde este contrato y quién sea el titular va a definir un poco qué tan robusto y efectivo va a ser. Ya, la siguiente. Por favor. Entonces hay ciertos aspectos claves precisamente para que esto efectivamente sea para conservar y no se use de manera como incentivo perverso. Y primero es la titularidad. ¿Quién es el que recibe este derecho y el que va a hacerse cargo de que efectivamente se cumpla? Y bueno, la Fundación creó, en conjunto con Así Conserva Chile, creamos un set de estándares que define un poco y ordena y propone cuáles van a ser estas buenas prácticas. Entonces, lo primero es que sea un titular, una organización garante de conservación. Eso quiere decir que primero se dedique a conservación, que sepa de lo que está haciendo en temas técnicos y que pueda hacer un monitoreo de la fauna o de los valores de conservación. Segundo, que sea una persona jurídica y no una persona natural.
porque hay que pensar que cuando uno un poco escribe o redacta un acuerdo de RC, cuando es el titular, básicamente estás defendiendo o estás representando los intereses de la naturaleza. Y por lo tanto tiene que hacer sentido con esa lógica, y por lo tanto un acuerdo de unos meses o un par de años no hace mucho sentido, sobre todo porque igual este proceso es bastante esfuerzo y también implica invertir recursos. Entonces, esperando que tenga una aplicación intergeneracional, que no termine, porque puede ser, cualquiera de nosotros puede ser titular de un DRC, pero ¿qué pasa cuando ya no estamos? El titular, el DRC, se hereda porque es considerado una especie de asset, de activo, perdón. ¿Y qué pasa si esa siguiente persona está ahí y lo vende, que también es transable? Entonces, por eso es importante de que el que lo reciba sea una persona jurídica que al menos tenga la estructura para decir, bueno, puede durar varias generaciones o al menos varios años. También súper importante, proponemos que sea sin fines de lucro, porque puede pasar en un escenario donde ya hay un predio con DRC, el titular tiene esta facultad de conservar, una empresa inmobiliaria compra ese predio sabiendo que está bajo conservación y que no podría construirlo, pero dice, no importa, le voy a comprar el DRC, obvio que me lo va a vender. Entonces te pone en la mesa una maleta de plata y te dice cuánto quieres por el DRC. Y esta organización tiene que ser sin fines de lucro y lo suficientemente robusta y segura de su trabajo de decir, no importa la plata que pongas sobre la mesa, yo no te voy a vender el DRC. Y entonces ahí esa empresa inmobiliaria no podría construir nada. Y por último, que no existan conflictos de interés. Y esto no necesariamente es lo mismo que sin fines de lucro. Por ejemplo, hartos propietarios nos preguntan si el titular puede ser una fundación familiar que ellos mismos tienen. Y no, porque ellos mismos se pueden poner de acuerdo en que ya podemos sacar el DRC y listo, se acabó. O también cuando es muy cercano, como que, ¿qué pasa si yo decido poner un DRC y el titular es, un caso muy extremo, mi abuelita? Ya ella está completamente comprometida, es alguien súper confiable que sabes que no lo va a vender ni nada, pero en un par de años cambias de opinión, te llegó la maleta con plata a ti y vas a tu abuelita y dices, pucha, quiero sacar el DRC. Y la abuelita te dice, bueno, ya, ahí quedó. Entonces, por eso es importante que sea una entidad independiente y sin conflicto de interés. Eso, con titularidad propia. Después, lo que mencionaba en largo plazo, apuntamos de que estos acuerdos de conservación sean a perpetuidad, que efectivamente, y eso es lo que haría que tenga un peso equivalente a un área protegida, de que cuando una empresa tiene que hacer compensación y decimos es completamente válido que lo hagas en un predio con DRC porque esto va a estar protegido a perpetuidad. O sea, te aseguramos esto. O si el Estado invierte, por ejemplo, en conservación, por así decirlo, en un área protegida privada, esto va a estar generando servicio ecosistémico a la comunidad o a otra escala a perpetuidad. También en un contrato, por ley, se tienen que definir valores de conservación. En general, la idea, claro, es proteger el patrimonio en general, que se puede poner en un contrato porque acepta atributos intangibles, lo que también lo hace bastante particular esta ley, pero siempre es positivo e interesante de que los valores de conservación sean monitoreables, porque hay que pensar que esta es una herramienta legal, y en el peor de los escenarios, volviendo al ejemplo con la inmobiliaria, sí, bueno, no pudieron comprar el DRC, pero van a hacer su proyecto igual. Y eso significa que el titular tiene también la responsabilidad de ir a la justicia y demandar que se haga efectivo su facultad de conservar. Y para eso existe, y lo que conservamos son tal y tal y tal valores de conservación. Entonces, por eso es importante que exista un monitoreo frecuente que vea que estos valores de conservación siguen ahí, y también estar atentos cuando hay una amenaza, y que haya una especie de línea de base previa para decir, este era el bosque que había acá, aquí habían humedales y ya no están. Y eso se le presenta a un juez. Y esto es como están ahora. Y a partir de eso, un juez
de que tiene que respetar la facultad de conservar del titular, define que esto se tiene que recuperar, que compensar por el daño causado y obviamente no seguir avanzando. Siguiente, por favor. También, como mencionaba, un contrato de este tipo lista las responsabilidades, las obligaciones y las prohibiciones de cada lado. Generalmente las prohibiciones van hacia el lado del propietario, prohibir talada comercial, instalación de vertederos. La mayoría son bastante intuitivos de lo que implica un área a conservar. Y también en algún momento hay que definir el financiamiento. ¿Cómo pagamos esto? Porque igual necesita una inversión. Por el parte de la implementación, imaginarán que se necesitan igual varios abogados, al menos de ambas partes. Hay que hacer un estudio de título, esta línea de base, después registro en el conservador de bienes raíces, y después lo que significa monitorear a perpetuidad. Y cómo se financia depende mucho del caso y hay muchas opciones y esa es la lista que les presentaba en el temario. Y depende mucho. Cuando el propietario es una empresa, claramente lo más probable es que sea la empresa que cubra el costo. A veces se reparte, a veces se buscan opciones externas y así. Siguiente. Siguiente. Ahí cambié el parque El Boldo. No se me ve. Bueno. Sí, pero ¿se ve en tu...? Ahí está. Ya. Ya, sí está. Oye, pero me saltan algunas dudas de curioso nomás. Entonces, yo puedo, si tengo un predio de 1000 hectáreas, puedo poner este derecho real de conservación en 500 hectáreas. ¿O tiene que ser toda la propiedad? Ahí me queda la duda. No, puede ser en la parte que se defina. De hecho, no hay un mínimo de superficie. Y entonces, con ello, por ejemplo, en las otras 500 hectáreas puedo poner por decir algo, un arrozal. Y entonces, mediante el derecho real de conservación, puedo conservar todos los servicios ecosistémicos que me brinda para el arrozal o para un cultivo y proteger los polinizadores que vienen desde allí, ¿no? Estoy pensando en la configuración a nivel de paisaje y cómo podría servir para estas estructuras silvoagropecuarias que se dan en el paisaje, ¿no? Sobre todo Chile Central, por ejemplo, Chile Centro-Sur. Totalmente. De hecho, ¿ya? uno de los casos que estamos conversando, este es un proceso generalmente súper largo, porque no es una decisión fácil grabar la tierra, pero uno es, de hecho hay un par de viñas que ya hacen un ejercicio así, que son viñas biodinámicas, que la verdad no sé bien qué significa, pero tienen dedicado ciertas áreas que no tocan y que están en conservación precisamente por eso. Y la idea es precisamente que quieran poner DRC en esa área, por el tema que mencionas, porque provee servicio ecosistémico y también por un ejercicio de marketing que les sirve mucho. ¿Hablas de Caliterra? No. Caliterra tiene un modelo, pero no sé si a través de RC, o sea, del Derecho Real de Conservación. Conserva los bosques que están en los alrededores y entonces permiten un flujo ahí de servicio ecosistémico, incluyendo algún tipo de hongo y bacteria que le dan un sabor distinto al vino. Y de hecho han podido poner una denominación de origen, porque sin querer les salió distinto. O sea, ellos no esperaban aquello y los análisis de Olga Barbosa sugieren que el vino tiene un sabor distinto y una tonalidad distinta, a pesar de que es lo mismo, Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot, pero es distinto y está asociado, lo que encontraron fueron restos de la microbiota del bosque nativo que está en los alrededores. Buenísimo. Entonces lo han puesto como denominación de origen y ahí tienen todo un programa de vinicultura sustentable. Esa cosa está bien chora, ¿no? Entonces, este instrumento, la diferencia que tiene con el santuario de naturaleza es que no es a perpetuidad, ¿cierto? ¿O sí, también? La ley establece que puede ser en un periodo indefinido, o sea, lo deja completamente abierto. Pero nosotros proponemos como estándar para que también se use de buena manera que sea perpetuidad. Y por ahí en alguno de los párrafos decía efectos, ¿no? Y entonces ahí decía que no se puede hacer nada que vaya en contra de los fines de conservación del derecho real de conservación. Pero eso es echa la ley, echa la trampa, lo mismo de las fundaciones que tú mencionabas, ¿no? Porque es cosa de
de decir que no tenemos lucro y que la fundación es un poco separada y que es robusta, no sé qué, para entonces aplicar o hacer algún cambio, ¿no? Y pensando en cómo se define conservación como una de las herramientas, como uno de los aspectos de la gestión de biodiversidad, entonces me vuelvo a preguntar, ¿qué es conservación para el derecho real de conservación? Es súper amplio, porque estamos hablando de tierra de propiedad privada. Entonces, el propietario no tiene la obligación de hacer absolutamente nada. Se parte de esa base. Entonces, todo lo que avance es algo y es, en principio, hoy día completamente filantrópico. Es básicamente una donación, porque aunque signifique dedicar una porción pequeña de su predio a conservación, significa que está aceptando ese costo de oportunidad de no explotarlo. Entonces, viene a partir de la voluntad, completamente voluntario. Ahora, lo que puede hacer la diferencia es esta contraparte. A nosotros nos han contactado proyectos inmobiliarios que ahora también sirve mucho en el ejercicio de marketing que hacen, de que tienen un lugar de parque natural, de conservación, y algunos tienen la idea de poner DRC ahí. Pero algunos de estos proyectos son tan feos, porque son grillas, y el 1% de la propiedad, que en verdad es equivalente a un parque, a una plaza, es para conservación, y nosotros decimos, no, nosotros no trabajamos con eso. Y eso un poco como que define qué es conservación, porque no está delimitado en ninguna otra parte, y por eso también es importante que estas organizaciones garantes sepan un poco lo que hacen y tengan cierto estándar. Claro, claro. Es interesante ese aspecto de la inmobiliaria. Ya, yo no tengo preguntas. Chicos, chicas, ¿tienen preguntas? Yo sí me queda una que el titular tiene que ser parte de la organización, o sea, el titular de este derecho real de conservación no es la ONG como tal, sino que una persona que pertenece a la ONG. No, el titular en un caso ideal es la organización, porque se constituye como persona jurídica, entonces equivalente a una persona natural que puede tener activos, pasivos y adquirir contratos. Ah, ok. Y otra consulta. El propietario, luego que se obtiene este derecho real de conservación, tiene que tener cierto manejo con ese terreno. Los costos que tú nombraste, que se podían asumir repartidos, son solamente los costos de hacer este derecho real de conservación, los trámites. Lo demás lo asume el propietario como tal. Depende del caso, de nuevo, es tan flexible que, porque también a veces uno dice, esto es demasiado flexible, como que se puede hacer cualquier cosa que quieran, pero la idea también es que fuera adaptable a muchos casos. Entonces, no necesariamente un área bajo DRC va a necesitar un manejo activo, puede ser dedicada a preservación, que también tendría cierto manejo de prevención de incendio, pero o a una forma más activa, o no sé, más de vinculación con el medio, de actividad, de manejo, de vocación ambiental. Entonces, ¿quién cubre esos costos? De nuevo, principalmente son ejercicios filantrópicos en un principio cuando empezaron a hacer este movimiento, y a medida que avanzando se van existiendo otras fuentes de financiamiento, pero depende del caso. Y quizá yo, porque tengo acá varios ejemplos y cada uno tiene una estrategia distinta de financiamiento que quizás pueda ayudar para entender un poco cómo funciona. ¿Continúo? ¿Sí? Ya, entonces el primer ejemplo es el Parque El Boldo, y tiene una historia que yo encuentro bastante interesante. Queda en Zapallar, y como todos podemos saber, esa es la zona donde la tierra es más cara. Y todos los días sigue subiendo, y algo, no sé, un poquito fuera. Entonces, acá lo que hicieron antes del 2017, que dice ahí, empezaron el grupo de vecinos de la zona, que llevaba mucho tiempo viviendo ahí, y que tenían bastantes tierras, vio que estaba avanzando el desarrollo inmobiliario. Y ellos, preocupados de qué iba a pasar con la biodiversidad que estaba en esta zona, decidieron crear una organización, que es la Corporación Bosque de Zapallar, y juntaron como parte de sus tierras y donaron estas 62 hectáreas a esta corporación sin fines de lucro.
para poner un DRC y para asegurar entonces de que este bosque no iba a desaparecer ante nuevos condominios. Y entonces la corporación es el propietario, y acá es interesante porque el titular que recibió la facultad de conservar es la municipalidad, porque también puede ser un ente público. Ahora, eso tiene ventajas y desventajas. Por un lado, en la desventaja, una municipalidad se podría decir que no tiene mucho la capacidad técnica de hacer seguimiento de un acuerdo de conservación por temas de monitoreo, de cosas. Y dependiendo de la municipalidad puede tener más o menos recursos para eso. Pero en el lado positivo, hay pocas organizaciones de que tengan una seguridad intergeneracional como una municipalidad. Sabemos que al menos en 5, 10 años, 30 años no va a desaparecer probablemente. Y también está súper vinculado con la comunidad y le da una validez, un peso mayor a este acuerdo, a este proyecto. Bueno, esto se financia a partir de entradas que cobran al parque y donaciones de los propios propietarios que lo crearon y que donaron las tierras. Y acá también se puso un poco en práctica como que para ver el DRC en acción. Hace el 2019, entonces que tuvieron que entrar en una disputa legal, porque uno de los hijos de los propietarios que donaron la tierra para conservar y que hacía parapente, si no me equivoco, decidió que quería tirarse de la punta del Parque El Puerto. Y para eso le molestaban unos árboles, entonces literalmente entró al parque como con esta cosa en la mano para cortar los árboles y cortó 8 de árboles para tirarse en parapente. Y por supuesto que el titular y el propietario de la corporación tuvieron que pronunciarse porque esto es un área protegida. Y también era importante marcar un precedente de que esto no es cualquier bosque ni patio trasero donde puedas hacer lo que te plazca, sino que está protegido legalmente. Y eso significó ir a la justicia, significó un juicio que duró 1 año y medio, donde se tuvo que gastar hartos recursos, y también está la dificultad de que es una ley nueva, entonces los jueces como que estaban medio reticentes a qué es esto, ¿cachai? Como, ya, sí, entró y causó un daño a los árboles, pero también era importante comunicar el valor que tenían esos árboles, y que eran especies nativas, y que eran parte de un bosque maduro. Y después, también por el lado de este propietario, resultó ser un abogado muy conocido, y entonces se puso muy difícil el litigio. Pero al final ganaron, y esta persona se vio obligada a recuperar la zona, a reforestar de alguna manera y a compensar al parque por el daño causado. Siguiente. Este segundo ejemplo es conservación como compatible con desarrollo inmobiliario limitado. Acá no es un DRC, es una servidumbre de conservación, pero se podría decir que es una herramienta equivalente que se usaba antes de que estuviera esta otra que es más adecuada, pero más o menos el objetivo es el mismo. Y este es un predio donde la gran mayoría está dedicado a conservación. Hay varios cientos de hectáreas que son parte de un programa de restauración. Y entre medio de eso se planificaron lotes que fueron vendidos, la mitad, de hecho los otros se están pasando a ser de conservación también. Y lo interesante acá es que el modo de financiamiento es a través de los gastos comunes. Y este es como el modelo más fácil, por así decirlo, de encontrar financiamiento para la conservación, porque cuando uno compra algo está muy incorporado de que van a haber gastos comunes y parte de eso están dedicados al manejo del área. Y ahora también, bueno, hay un proyecto del paso de un camino al lago Palena, y ahí precisamente las servidumbres tienen prioridad. Entonces, si hay una servidumbre de conservación previa y después se quiere poner una servidumbre de paso para este camino y son incompatibles, entonces legalmente se puede impedir. Ahora, ¿qué pasa cuando son servidumbres forzosas? Porque es considerado que es un camino importante, bien público, y el Estado dice, no importa, lo vamos a poner. Entonces, igual el DRC sirve para meterse en esta disputa casi que podría ser legal, es decir,
Aún así, esta es un área protegida a perpetuidad. Acá no solo están los propietarios, sino que también hay otros actores involucrados que tienen un derecho completamente legal de exigir que su facultad de conservar se respete. Así que bueno, estamos en proceso de eso, haciendo seguimiento y preparándonos si es necesario. Después está Parque Hacienda El Durazno. Este, claro, es un lugar que queda en Coquimbo y también tiene otro esquema porque acá pusieron 2 DRC, que es completamente posible. Uno primero con Fundación Yampangui y otro donde el titular es CONAF. Y acá hicieron esta combinación, bueno, porque es un sistema de gobernanza que también fue como un poco testeado en esta zona. El predio está cercano a un área protegida y se encuentra en su área de influencia. Entonces, el acuerdo que se llegó con CONAF, en que ellos extienden un poco la acción de manejo que tienen y se hacen cargo un poco de la administración, del cobro de entrada, y ahí se financia. Y también acá estaba el tema de la minería, donde alguien tenía, creo que era un pequeño empresa minera, tenía los derechos de exploración. Y de nuevo, lo intentaron hacer y entonces acá se arrepintió bastante rápido porque tenía al propietario, a Fundación Yampangui y a CONAF. Entonces dijo, bueno, quizá no vale la pena, vamos más lejos. Me parece que van saliendo preguntas. Amanda manda una pregunta, no entendí lo de que habían 2 DRC. Sí, lo que pasa es que el DRC es equivalente a cualquier otro gravamen que existe y eso son, por ejemplo, las hipotecas, una servidumbre de paso, donde se le pasa, como en una zona, se le pasa el derecho a transitar generalmente a un vecino y funcionan igual. Entonces, en un predio, en una propiedad, pueden haber varias servidumbres o varios gravámenes y uno de esos pueden ser DRC. Y entonces eso significa que se puede poner más de un DRC y habrían distintas razones para eso. Uno puede ser porque hay distintos actores involucrados, entonces un DRC puede proteger, no sé, la ranita de Darwin y el titular es la Fundación Ranita de Darwin, otro que se dedique a proteger para la educación ambiental, entonces el titular está relacionado a eso, y en teoría va sumando capas de protección, y puede ser algo muy bonito y también en teoría legal les atrae mucho este esquema, pero igual nosotros desde nuestra experiencia en Tierra Austral vemos que a veces no es tan práctico, porque ya es difícil ponerse de acuerdo con distintos actores, ya es difícil buscar financiamiento, entonces cuando se van sumando le suma complejidad de esfuerzos que debiesen o que quizás debiesen ser invertidos en conservar y no en ordenarnos cómo hacemos esta pega. Ah, ¿Sí? ya. Sí. Y por último, Parque Catalapi, quizás lo conocen, es un parque que queda muy cerca de Puerto Montt, que lleva muchos años trabajando en investigación, en conservación, en educación ambiental, con colegios, hacen talleres y cursos, es súper activo. Y ellos fueron nombrados Santuario de la Naturaleza hace poco, este año. Y acá, bueno, les da la validez, le da robustez, pero de nuevo no los apoya en la parte de financiamiento y técnico tampoco. Y también hay que tener en cuenta que este, de nuevo, es un predio familiar, donde todos estos años las personas han hecho el esfuerzo filantrópico de dedicar el predio a conservación, y no solo eso, sino que también de mantenerlo en su propio bolsillo y de trabajar, ellos trabajan tiempo completo en la fundación que hace toda esta actividad. Entonces, pensando en la sostenibilidad financiera de esto, ¿qué va a pasar cuando ellos ya no se puedan hacer cargo del parque? Es que está este trabajo de poner un DRC, y acá un poco la estrategia ha sido de pensar en la cotitularidad, porque puede ser más de un titular quien comparta esta facultad de conservar. Y en este caso está la idea de que Tierra Austral sea un titular y otro sea una de las universidades con los que tienen convenio hace harto tiempo, y la idea también es que estos titulares se complementen y cada uno pueda aportar desde lo que es su expertise. Por ejemplo, Tierra Austral sería más la parte legal y apoyo en buscar financiamiento extra, y la parte de la universidad
y este es un win-win situation, donde por un lado la universidad invertiría, ayudaría con el financiamiento a cambio de tener este derecho de acceder al predio, hacer investigación y educación a perpetuidad. Y esto ha sido algo que desde la universidad no han expresado, es que es súper interesante, porque las universidades tienen estaciones biológicas donde hacen este tipo de actividades. Algunas son de su propia propiedad y otras no, y generalmente están a comodato. Y el comodato no es necesariamente tan vinculante, o sea, hay maneras de romperlo de forma bastante rápida. Entonces tienen la experiencia de que han tenido varios años trabajando en una zona y al otro año se acercan para retomar la actividad y el propietario dice: recibe una oferta mejor, váyase a hacer investigación a otro lugar. Y te deja botado y ahí quedaron tus proyectos de largo plazo. Entonces, esto les da la certeza de que van a tener este lugar para hacer investigación sin tener que comprar el predio. Entonces, esperamos que en verdad pueda funcionar y bueno, sería un súper buen precedente. El siguiente, por favor. Y en esta parte, bueno, esto es lo último, como de oportunidades de esta herramienta, las principales serían de formalizar esta red. Muchas veces estas colaboraciones en conservación ya existen. Ya hay organizaciones que trabajan en zonas privadas, de que encontraron formas de vincularse, pero les falta esta formalización, de nuevo, porque el día de mañana puede cambiar el propietario, puede llegar el hijo de la persona y decir: salgan de acá, no me interesa. Entonces eso ayuda mucho. También de que sea flexible, que permite otros usos, que el santuario limita mucho. Y claro, como que uno puede decir: yo tengo un área bajo protección privada, me gustaría buscar financiamiento del Estado que me ayude, no sé, al manejo, pero el Estado puede decir: ya, pero ¿cómo sé que después de invertir en manejo, en un par de años no cambie de opinión y toda esa plata invertida sea en vano? Entonces esto te da esta formalización y esta certeza de que no va a ser así. Y en cuanto a desafíos, de nuevo, el tema de los incentivos es el mayor y el apoyo económico, también de que existan garantes de conservación. Como es una herramienta nueva, existen muy pocas organizaciones que se especializan en esto, y para poder tener un buen DRC se necesita un buen garante, y como no hay buenos garantes, los DRC que se están haciendo no son tan buenos. Entonces ahí un punto súper importante. Reconocimiento por el Estado y también hay poco conocimiento de parte no solo de propietarios, sino incluso de abogados. Cuando nosotros empezamos a conversar con los propietarios, después pasamos a involucrar a los abogados y es partir un poco de cero porque recién vienen escuchando de esta ley y que también es un poco distinta. Entonces, ¿qué es esto de conservar el patrimonio natural? ¿Cómo quieres que ponga eso en un contrato? Entonces es un poco empezar de nuevo. También han habido problemas con los conservadores, que les llega este contrato y ¿qué es esto? ¿Qué está desgrabando algo intangible? Porque perfectamente se puede poner que yo quiero conservar el patrimonio cultural del predio, y ahí había un problema, y de hecho hay una demanda activa de parte de Parque El Boldo al conservador de bienes raíces de la zona, porque él no quiso aceptar el DRC y se están yendo a juicio. Entonces tampoco es un trabajo fácil. Y si vamos a lo siguiente, yo creo que quizá podríamos hacer un break para no variarlos tanto. Sí, si quieren hacer un break, ¿qué hora es? Sí, son justo las 11, me parece súper bien. Una hora Sí, de clase. necesito tomar agüita. Paremos 10 minutos, ¿les parece? Sí, sí, estaría bien. Perfecto. Entonces nos juntamos aquí a las... Yo tengo en mi reloj son 5 para las 11, a las 11:05. Ya. 10 minutos más. Bueno. Gracias. Ya, cuando quieras. La siguiente diapo, por favor. Ya, entonces, a la parte más difícil. ¿Cómo financiamos esto? Comenté de que la conservación privada en general, y cuando se utiliza una herramienta vinculante, necesita cierta inversión, ya sea por
el costo de oportunidad que toman los propietarios de dejar de percibir ingresos por conservar y que no es sostenible o tampoco es tan escalable, o ya sea por los costos que implica el manejo de un área de conservación. Y ahí puse una foto de la esposa de Tom Kings. Probablemente todos sabemos acá que creo que fue el 2017, Tom Kings donó una cantidad de tierra, la mayor donación de tierra, la más grande del mundo, fueron 400.000 hectáreas. Y antes de eso, cuando la fueron adquiriendo, la verdad hicieron la organización, Tom Kings Conservation, hizo un manejo súper bueno de las áreas. Claramente habían muchos recursos, pero el problema, un pequeño problema, es que no todos somos Tom Kings. Entonces está un poco difícil y hay que buscar fuentes alternativas. Siguiente. Perdón, estoy... Entonces lo primero que tengo acá son los incentivos tributarios. Y no puedo hablar de incentivos tributarios sin antes hablar del movimiento del Land Trust en Estados Unidos, que es donde, bueno, no empezó, pero empezó esto de formalizar a través de herramientas legales la conservación privada. Este fue en los años 70, donde se vio la necesidad y se creó esta herramienta que se llama el Conservation Easement, que es muy equivalente a lo que es el DRC acá, con la diferencia es que está escrito como en negativo, o sea, no puedes hacer esto, no puedes dedicar los industriales, no puedes hacer esto, y el DRC, además de eso, permite hacer usos positivos, da facultades también al titular. Entonces, un titular del DRC puede tener la facultad de, por ejemplo, hacer educación ambiental en un predio, de hacer investigación, de hacer restauración ecológica. Esa es la mayor diferencia. Y el movimiento, y los Land Trust son la organización es garante, equivalente allá, quienes hacen cargo de este Conservation Easement y tienen que asegurarse que se cumpla en el tiempo y que también son a perpetuidad. Y fue cuando se crearon los incentivos tributarios, fue cuando este movimiento de conservación privada aumentó exponencialmente. Acá puse un mapa súper interesante de la superficie que está protegida de áreas privadas a través de un conservation easement y que van a estar protegidas a perpetuidad. Y esto suman un poco más de 7 millones de hectáreas, 80.000 acuerdos, muchas organizaciones garantes, que por un lado tiene el lado positivo de que son organizaciones generalmente locales, entonces tienen un vínculo muy cercano con el predio, con su manejo, con las posibles amenazas, pero también ha pasado de que son muchas, entonces se hace un poco más difícil encontrar financiamiento para los land trusts. Y esto también es algo que es una herramienta que se ha ido replicando en distintos países, y acá es algo importante de que son países anglosajones que tienen el common law, porque es un tipo de ley que permite hacer esta servidumbre de forma más fácil a perpetuidad, que se le entrega a un tercero, y de hecho Chile es el primer país de leyes de civil law, no me acuerdo de la traducción, donde se usa una herramienta así. Y por eso también es interesante ver cómo se aplica, cómo se desarrolla y se va aplicando esta herramienta en el tiempo para poder replicarlo quizás en otros países. Porque vemos, al menos la experiencia en Estados Unidos, de que es un complemento súper importante a la conservación y a los esfuerzos públicos. Y también otra diferencia que iba a mencionar, de que en Estados Unidos en verdad es un poco menos estricto que acá. Allá, por ejemplo, es muy común tener conservation easements en predios agrícolas, y lo que se protege es su uso agrícola. Porque también pasa en muchos estados donde hay poca posibilidad de áreas más prístinas, y también donde se valora mucho la vocación agrícola y esos son los atributos que se protegen a futuro. Entonces, propietarios en las futuras generaciones van a tener que respetar ese uso. La siguiente, por favor.
Y estos incentivos tributarios son distintos, depende un poco de los estados, pero en general constituyen deducciones al impuesto a la renta, reducciones al impuesto sobre la herencia, o también en caso de transferencia, o el impuesto a la propiedad, que sería el equivalente a contribuciones, y a veces compensación directa del Estado, después del gobierno. Después voy a mencionar un ejemplo de eso. Y la idea de esta compensación es que se asume de que la persona, al poner un área bajo protección privada, está dejando de percibir un ingreso y dando un beneficio y potenciando el bien común. Y esa es la lógica detrás de que debiese recibir un incentivo, porque al final, como otras actividades filantrópicas, cubre un poco el trabajo del Estado. Y la forma en que se calcula es que es tasar el valor de la tierra sin un conservation easement, o equivalente del DRC, y decir que ya esta tierra vale 100, por ejemplo. Después de poner un DRC donde se limita, por ejemplo, el uso inmobiliario, el valor de la tierra, si se vende en ese momento, puede bajar a 60. Entonces, esa diferencia, ese 40, es lo que se compensa por el Estado a través de beneficios tributarios. ¿Se entiende? No. No. Sí, que por eso, no es, por eso pregunto, porque no es tan fácil. Entonces, existen los beneficios tributarios donde a quienes deciden conservar su predio a perpetuidad reciben estos beneficios. Y son de distintas formas, ahí quizás cada uno no es tan importante que entremos en el detalle, pero la lógica es que yo tengo un predio y voy a conservar y hacer manejo a perpetuidad. Pero estoy entregando algo, estoy haciendo un esfuerzo filantrópico, porque no solo me cuesta dinero mantener y hacer manejo, sino que dejo de percibir posibles beneficios. Por ejemplo, en el caso del Parque El Boldo, esa tierra tiene un valor monetario altísimo, o sea, se están peleando en las inmobiliarias en esa zona, sobre todo frente al mar, que sí. Entonces, la forma en que calculan ese incentivo tributario que se da en Estados Unidos es que a quienes ponen esta herramienta sobre su predio y lo hacen bajo ciertas circunstancias que son conservación real, a perpetuidad, con un titular, con un land trust real y potente, entonces se le compensa lo que está dejando de ganar. El predio hoy día puede valer 100. Si yo vendo mi predio hoy día, a una inmobiliaria va a valer 100. Si yo lo vendo con un DRC, la inmobiliaria se va a ver súper limitada en lo que puede hacer. Por lo tanto, no me va a pagar 100, me va a pagar la mitad probablemente. Y entonces el valor de mi tierra, por poner esta herramienta, baja. Y eso es lo que compensa el Estado en Estados Unidos. Y imaginarán que en ciertos casos es un beneficio, esa diferencia, como lo que baja el valor de la tierra, no es menor y pueden ser incentivos tributarios bastante atractivos, lo que puede llegar al mal uso. Y eso se ve en distintas deducciones al impuesto. O sea, no es que necesariamente te transfieran en tu cuenta corriente el equivalente a la mitad del precio de la tierra, sino que vas accediendo a beneficios tributarios. Por ejemplo, no tienes que pagar contribuciones. Si recibes una herencia, no tienes que pagar ese impuesto y así. Y eso es lo que ha ido incentivando principalmente que gente efectivamente ponga un easement. Y la idea es que con ese dinero de que reciben de vuelta del Estado sea invertido en la conservación, por supuesto. Y acá puse, esta es una foto de una de las mansiones de Trump, que a principios de este año salió en las noticias también, que él puso, por mal uso de estos incentivos tributarios, él puso esta herramienta, el Conservation Easement, en uno de sus predios, que es ese, y la mayor parte del predio es un campo de golf. Entonces, el IRS, que es como la oficina que ve todo el tema tributario y que fiscaliza, vio esto y dijo, ¿y qué está protegiendo acá? Acá hay algo raro y no corresponde que tuviéramos dado incentivos tributarios. Pero por otro lado, no sé, supongo no es Trump, pero su equipo defiende esa postura, y también el land trust con que puso la herramienta, que es quien lo respalda y quien recibió el conservation easement. Entonces ahí se entró en un debate porque el incentivo que recibió fue millonario.
y también del movimiento de conservación privada, de que desvirtúa el uso de esta herramienta y que pone en peligro, porque también ha salido gente diciendo, oye, estos incentivos tributarios solo sirven a los más ricos, no ayudan a la conservación y por lo tanto se debiesen quitar. Lo que no es así, porque van sin importar al tamaño del predio donde se conserva a perpetuidad. Siguiente, por favor. Otro ejemplo, y este también es de Estados Unidos y es súper interesante, es que este tipo de herramientas, voy a empezar a llamarlo como DRC porque son equivalentes, este tipo de herramientas permite formalizar otros esquemas, por ejemplo, el pago por servicio ecosistémico. Acá el más común o el más típico es cuando hay una cuenca, entonces río abajo se usa el agua y es importante su calidad y su cantidad, pero esto se puede ver afectada por las actividades de los propietarios que están río arriba, pero tampoco se le puede decir, oiga, no haga esta actividad, no tenga ganado porque me afecta a mí, porque la otra persona no tiene por qué hacerlo tampoco. Entonces la forma, como el esquema de pago por servicio ecosistémico, es de que el que está arriba abajo paga a la otra persona por que deje de hacer ciertas cosas o que haga ciertas cosas que ayuden al servicio que se está proveyendo y esa persona se ve compensada económicamente. Entonces la forma que se ha aplicado esto usando DRC, Conservation Easement, ha sido en el estado de Nueva York, donde está la ciudad, que sabemos que no es menor, y donde ya hace 30 años empezó a tener problemas de provisión de agua, sobre todo el tema de la calidad del agua. Entonces en algún momento dijeron, tenemos que poner una planta de tratamiento, que era carísima. Pero salió la idea alternativa de por qué en vez de poner una planta de tratamiento, por qué no empezamos a conservar las tierras que están río arriba y por lo tanto asegurarnos de que la calidad del agua se mantenga. Y eso es lo que han hecho en este tiempo. El Estado, el gobierno local, ha ido comprando easements. No la tierra, sino el acuerdo. Entonces va donde está el propietario y le dice, yo te compro el conservation easement, entonces tú, por ejemplo, puedes hacer ciertas actividades en esta zona y yo te compenso por el valor de mercado. Y de a poco han ido comprando estos conservation easement y es lo que se muestra en verde, que es una superficie considerable y lo que ha permitido retrasar o evitar completamente el que se tenga que instalar una planta de tratamiento. Eso sobre este. ¿En Chile existe un instrumento de estas características? El DRC se podría usar perfectamente en el mismo caso. Pero si somos dos propietarios privados, y entonces por ejemplo, yo soy el que está río abajo, y agua abajo, y le digo al que está agua arriba que deje de cortar o que logre una conservación de un bosque X, y entonces el delta, ¿cierto? La diferencia entre lo que yo recibía sin nada versus lo que voy a recibir ahora con la actividad, entonces yo le pago, ¿no? Entonces, pero eso se puede llevar, como es entre privados, yo entiendo que se podría llevar a un protocolo o a un contrato de servicio. Yo el Estado no tendría nada que observar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, se podría estructurar un pago por servicios ecosistémicos de esa manera. Sí, de todas maneras se puede hacer. Acá el tema es que en un caso así el acuerdo es con el propietario actual y no tienes ninguna certeza que el siguiente quiera ser parte del acuerdo. Entonces acá lo que te asegura es que esta provisión, en este caso de calidad de agua, va a ser de forma perpetua. Ya, perfecto. ¿Preguntas? Katia, Marco, Constanza, Catalina. Lo siguiente, entonces. Sí, siguiente. Y acá bueno, hay conceptos medio complicados que a mí me tomó un tiempo entenderlos, así que me dicen si necesitan que los explique de nuevo. Uno de ellos es el endowment, que en la traducción más o menos literal es un fideicomiso,
pero no tan así, como que no existe mucho la traducción en español, así que por eso se usa la palabra. Y es una forma bastante poco común de financiamiento porque requiere de muchos fondos. El concepto es que tengo una organización grande y necesito asegurar que voy a poder proteger tal predio a perpetuidad. Y puedo pasar cada año a año buscando financiamiento, que igual tiene un grado de incerteza bien alto, o puedo armar un endowment y eso te permite asegurar este financiamiento por siempre, idealmente. Y esto funciona que generalmente es un tercero que te hace una donación considerable y esta donación va a un fondo de inversión. Y entonces, de la renta que sale anualmente, de las ganancias que se perciben, eso se invierte en el manejo anual del área a conservar, pero aún así se mantiene este fondo en el banco y no se toca porque solo se usan las ganancias de la inversión. Y este fondo queda como de emergencia en caso de que se venga una batalla legal, que pueden ser súper caras, entonces se puede sacar de ese fondo. Y eso es un endowment, y por supuesto los endowments no solo existen en conservación, sino que es súper común en universidades. En Estados Unidos todas las universidades tienen endowments gigantescos, y es una herramienta que te asegura que vas a tener al menos algún retorno o al menos algo de mucha plata guardada a perpetuidad. Y es el escenario ideal. Pero por supuesto, sobre todo considerando que generalmente los retornos en estos fondos de inversión son en promedio de 4%, ese fondo tiene que ser de tamaño considerable, entonces es muy difícil encontrar una donación de esas características. Pero eso no fue lo que pasó con el caso de la Reserva Costera Valdiviana. Acá en el 2005, The Nature Conservancy compró, tengo entendido que la mayor parte de los predios que hoy día conforman la reserva, que se veía amenazada principalmente por la construcción de un camino. Entonces compraron esos predios y hubieron dos estrategias para asegurar el financiamiento y manejo a perpetuidad. The Nature Conservancy decidió poner una servidumbre de conservación, donde porque todavía no existía, pero es que hoy día lo asumimos como equivalente, una servidumbre de conservación sobre su propio predio y entregarle este derecho, esta servidumbre a Forecos, que el Forecos, que actuaría como titular, es el encargado de hacerse cargo que se cumplan las condiciones. O sea, The Nature Conservancy, que es una de las organizaciones internacionales de conservación más grandes del mundo, aún así reconoce la importancia de que haya un tercero que te asegure de que incluso si llegara a pasar algo en esta organización, la conservación va a seguir. Y Forecos mucho, mucho menor fue creado para esto. Y la forma en que se financió es que Fundación BHP donó 20 millones de dólares, que tengo entendido que es una de las donaciones más grandes que se ha hecho en conservación de una vez, para crear este endowment, para que lo que como dije, de lo que se obtiene de la inversión se mantenga la reserva y quede este fondo a perpetuidad. Y ahí, bueno, obviamente esto le da una certeza jurídica, económica a la reserva, súper importante, es un caso muy interesante. No, tampoco es perfecto, porque por ser uno de los casos pioneros en estos esquemas, se les quedaron algunas cosas afuera, y ahora también pasó de que este endowment no es suficiente para mantener, de hecho, la reserva, pero bueno, aún así es tremendamente considerable. Y además, otra estrategia de financiamiento que tiene la reserva es la emisión y ventas de bonos de carbono, que básicamente lo que hacen es una evaluación de cuánto carbono captura el bosque, y eso se mide por tonelada, y se emiten bonos que empresas compran o pagan para compensar el carbono que ellos emiten en otra parte del mundo. Y que tengo entendido que es un proyecto que que está activo,
y que sirve como fuente de financiamiento, comparado con el endowment en verdad es muy, muy poco, pero es otra fuente, ayuda a diversificar. Y acá un pequeño problema con el tema de los bonos de carbono es que no es tan replicable. En este caso funciona porque es una superficie muy grande. Generalmente los bonos de carbono pagan $5 por hectárea. Entonces, claro, esa escala sirve como fuente de financiamiento, pero con propietarios pequeños, en verdad no tanto. Y los costos de administración y de emitir bonos de carbono son altísimos. Entonces, es una inversión que generalmente sales para atrás. Pero en estos casos sirve mucho. Y en Tierra Austral hemos estado estudiando la posibilidad de emitir bonos de carbono en la zona mediterránea, buscando como opción de financiamiento en la zona, donde lo que dé certeza de los bonos y que los haga más atractivos es que no solo este bosque va a existir en los próximos 10 años, de lo que es como generalmente la duración de los bonos, sino que va a durar por siempre. Y hemos visto que sí serviría un DRC para dar esa certeza y hacerlo más atractivo, pero por el lado negativo, el bosque mediterráneo, según los parámetros que ocupan, no capturaría suficiente carbono como para que funcione el proyecto. Sí, algo bueno y algo malo. Sí, para complementar, me permite, Amanda, un par de cosas, ya que dijiste lo de la Reserva Costera Valdiviana, es que ha sido bien innovador este endowment para Chile, ¿no? Para destinarlo a conservación de biodiversidad. Y ha sido tan significativo que por momentos la Reserva Costera Valdiviana ha liderado procesos de mejora en las políticas públicas en términos de conservación biológica. Y entonces, por ejemplo, y ahí Amanda también participó, que es la actualización de los planes de manejo bajo un nuevo marco conceptual, que son los estándares abiertos. Y entonces todo ese proceso nuevo que comienza en la Reserva Costera Valdiviana, porque también tenían los recursos para iniciarlo, ha llegado a ser parte fundamental hoy en día de CONAF, de toda la modernización del manejo de las áreas protegidas. Entonces no es algo menor en cómo esa Reserva Costera Valdiviana busca diferentes fuentes de financiamiento e incluso de estructuras de cómo mejorar su quehacer, ¿no? Entonces, ha significado una mejora que ha permeado a la institución pública. Incluso más, la Reserva Costera Valdiviana, buscando disminuir los costos, ha hecho también lo siguiente. Ellos han identificado que el control de amenazas es tan caro, que hicieron los cálculos económicos que si lograban un acuerdo con los propietarios de los alrededores para disminuir esas amenazas, se ahorraban un montón de lucas. Entonces, por ejemplo, el ganado suelto en la reserva, que era un problemón enorme. Recordemos que ahí en la Reserva Costera Valdiviana se descubrió una población aislada de zorro de Darwin, entonces toma un valor fundamental. Hay muchas especies que son endémicas de ahí, bueno, y otras situaciones más bien particulares. Entonces sacaron todas las vacas, todo el ganado desde la reserva, y la reserva les dijo, pero ya sé que ustedes no tienen cómo entregar forraje a su ganado, entonces vamos a destinar tantas hectáreas a un área bien menor para que ustedes dejen su ganado allí, entonces ustedes tengan forraje. Pero el compromiso es no lo suelten en otros lados. Entonces liberaron de ganado 95% de la reserva, por decir un número, un porcentaje muy grande, y dejaron un 5% destinado para ganado. Y así junto con otras estrategias. Y entonces con ello han disminuido mucho el ganado, la intrusión ilegal dentro del predio, las casas ilegales, las tales ilegales, con acuerdos con los propietarios. Entonces, de cierta manera, también son una forma de, un instrumento de financiamiento, ¿no? Porque te ahorra un montón de costos. Sí, totalmente. Gracias, Amanda. Ya, vamos a la otra. Paso. Sí. Banco de... ya, otro medio de financiamiento que hoy día al menos tienen los santuarios y que esperamos que se pueda ampliar a las propiedades con buenos DRC, son el banco de compensaciones, que básicamente son aquellas empresas que emiten contaminantes, principalmente CO2 y material particulado, y NOx y SO2 y SOX,
y que ellos, por ley, se ven obligados ya en disminuir, en amortiguar, pero una parte generalmente tienen que hacer compensación. Y generalmente, dependiendo de cuál sea el contaminante, a veces es compensación en biodiversidad. Y eso significa de que tienen que invertir en capital natural que pueda amortiguar el efecto contaminante que tienen. Y eso significa invertir plata. Y algo súper importante es que se dirigen o se intenta dirigir esas compensaciones a zonas donde sepas que lo que estás financiando vaya a durar más de 3 años, porque si no es una compensación bien simbólica y media inútil. Y lo que se está haciendo hoy día es dirigir esas compensaciones a santuarios de la naturaleza, donde se tiene la certeza de que va a ser a perpetuidad, que va a ser protegida a perpetuidad. Y eso, bueno, uno de los trabajos que tenemos pendientes es que se reconozcan áreas bajo protección privada con DRC, como dije, con buenos DRC. Y otro factor que también entra y que puede ser una fuente de financiamiento súper interesante a futuro es el impuesto verde, que es distinto a los planes de compensación porque en una ley distinta al impuesto por emisiones fijas, las empresas tienen que pagar al Estado cierta plata por cierta cantidad de contaminantes. Entonces ahora se está trabajando en modificar o adaptar ese reglamento para dar la opción de puedes pagar el impuesto o puedes pagar directamente por invertir en capital natural y no pagar ese impuesto. Y esta es una forma para dirigir directamente porque la plata que se va al fisco no se puede marcar. Entonces se está armando en ese esquema y, de nuevo, que se reconozcan no solamente los santuarios de la naturaleza, sino áreas bajo protección privada con otras figuras y que sirva como financiamiento y sería excelente porque generalmente estos son de mediano a largo plazo. Cuando hay una empresa va a emitir, por ejemplo, material particulado por los próximos 10, 20 años y eso significaría un ingreso con alto grado de certeza para esa área protegida. Y eso es lo que pasa en Reserva de Altos de Cantillana. ¿El siguiente? Ya la cambié. Ah, no, me está cargando. Luego, puse filantropía ambiental porque, como en muchas áreas, la conservación, al principio comentamos de que era un esfuerzo filantrópico. Y es un esfuerzo filantrópico no solamente de los propietarios, sino de otros actores. Y que pueden también ser una fuente de financiamiento súper interesante, ya sean personas naturales, empresas, organizaciones, ONG extranjeros. Y esto se puede, generalmente se hace a través de distintas estrategias, teniendo socios o campañas específicas. Y bueno, es una estrategia que no solo usan las organizaciones de conservación, sino todas las del mundo del non-profit. Pero aquí es donde están las peores noticias, donde posiblemente tenga el mayor potencial, pero también las mayores dificultades para llegar a ese punto. Primero, que en Chile existe una escasa cultura filantrópica comparado con otros países donde usan este tipo de herramientas para conservación privada. Generalmente la mayor parte de las donaciones viene de individuos y en el caso de Chile viene de grandes empresas, generalmente impulsados por la responsabilidad social empresarial. Entonces eso ya es algo de que nos pone un poco en desventaja con otros países donde se usa este modelo de conservación. Y también la magnitud de las donaciones es mucho menor al de otros lugares. Después, y una de las explicaciones de esta razón, es que no existen incentivos tributarios para donaciones ambientales y de hecho están castigados. La ley de donaciones incluye cultura, educación, superación de la pobreza y no sé si salud, pero las primeras tres sí reciben beneficios tributarios por las donaciones que reciben, que uno asigna a cada uno de esos temas. Las donaciones con fines ambientales no solamente reciben beneficios tributarios, o sea, no hay incentivos para el que dona, sino que además tiene un castigo tributario, porque se equivale a una herencia y cuando yo recibo una herencia tengo que pagar impuesto al Estado.
y el monto de este impuesto varía mucho. En verdad, a veces, en general, no es tan alto, pero es proporcional a la donación y puede llegar incluso al 25-30%. Entonces, no es menor y se te va un pedazo demasiado considerable de lo que se te está donando y es un desincentivo para la empresa y la gente de que tienes que pagar este impuesto bastante grande. Pero este impuesto no aplica a donaciones extranjeras, así que ahí también hay un nicho súper importante y por eso también nuestros mayores donantes en Tierra Austral son organizaciones extranjeras. Y se está trabajando en una reforma tributaria con todo el mundo del non-profit en Chile, porque las donaciones ambientales no son las únicas que tienen problemas, para crear una ley única de donaciones, porque también es muy complejo y lo que hace también muy difícil a que organizaciones pequeñas puedan acceder a esta forma de financiamiento. Pero como implica una reforma tributaria y una reforma de varias leyes, entonces es algo que se ve en el largo plazo y que, bueno, se tiene fe de que salga, pero no que salga muy luego. Y después lo que les contaba, el impuesto a donaciones ambientales, y en ese ámbito también se está trabajando en otra propuesta de reforma tributaria de forma paralela a la anterior, que básicamente lo que se pide es que no haya castigo, es el primer paso. Ahora fue de que el presidente anunció de que, creo que fue ayer o anteayer, que mandaba esta ley corta de donaciones con urgencia y esperamos de que salga. Al menos vaya ayudando al mundo de la filantropía. Otra forma, y a partir de acá creo que nos vamos poniendo más creativos, son los compradores para conservación, si lo ponen así, que básicamente son Tompkins o mini Tompkins. Lo que hizo Tompkins es comprar tierras, dedicarla a conservación y después, que no es tan común, la dona al Estado. Y esto a veces igual tiene algunas como que no siempre es tan bien visto, porque generalmente estos compradores para conservación tienen una visión más de preservación, como Tompkins o también otros que hoy día siguen comprando adquiriendo tierras para este fin, y eso significa de que limita mucho los usos que pueden ser tradicionales de la tierra, o significa que la gente vende y se tiene que ir a otra parte. Y también está el tema un poco de la vista del ecocolonialismo, de por qué viene este gringo a mí a decirme cómo tengo que cuidar mi tierra y me encima desplazar. Pero bueno, esa es una perspectiva crítica y quizás también algo potencial, un beneficio potencial que tendría un DRC en abordar un poco esta tensión que a veces pasa en los territorios, en estos casos, es que el comprador no compre la tierra, sino que compre el DRC. O sea, ya tengo un predio, lo uso para agricultura, para distintos usos, y llega esta persona y me dice, en verdad sería ideal que conservaras todo, que hagas un manejo sustentable. Y de nuevo, la persona deja de ganar por hacer eso, entonces necesita algún tipo de compensación, porque no le importa generalmente la conservación. Entonces este conservation buyer va y paga por el DRC. Y a cambio de pagar esa plata, el equivalente, que se va a tasar de distintas formas, él recibe el derecho a conservar y básicamente podría cumplir el mismo objetivo de comprar la tierra sin tener que desembolsar tanta plata, y al mismo tiempo la persona puede mantenerse en ese territorio. ¿Se entiende? Sí, Amanda, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre conservar y preservar? Preservar es la visión más como extrema de la conservación, donde la filosofía es no tocar. Acá la naturaleza tiene que seguir su curso natural y por lo tanto el manejo que se le da es el menor posible, lo cerramos, nadie entra y que no lo toquemos. Y conservar implica distintas acciones de manejo y ahí también es un gradiente desde manejo menor, mitigación de amenazas o ya un manejo más activo compatible, y ahí Francisco es más experto en eso. Ya, muchas gracias. A ver, no se me olvida nada. No.
Después, lo que hablamos de las actividades productivas. Cuando se nos acercan propietarios, generalmente es porque están muy motivados en conservar, en formalizarlo, y siempre, claro, llegamos inevitablemente al tema de cómo podemos pagar entre las dos partes, encontrar la forma de financiar esto. Y hace una gran diferencia cuando es un predio que tiene asociadas actividades productivas, porque ya sabemos que pueden estar vinculados, ya sea porque el área a conservar te va a proveer de servicio ecosistémico y por lo tanto tiene sentido de que se financie de esa manera, o por tema de responsabilidad social empresarial o de marketing, también pasa mucho. Y como el DRC permite zonificar, puede haber una zona, no sé, con un predio, una zona de conservación, de agricultura o de turismo, o compatible. Y también ahí está el ejemplo del desarrollo inmobiliario que mencioné, donde es un esquema que permite y que también gana, el proyecto también gana porque puede vender esta imagen de que hacemos conservación, pero de verdad. Ya, Laura. Acá los bonos verdes, y este también puede ser medio tricky de entender. Básicamente es cuando una empresa decide invertir en como algo positivo con iniciativas ecológicas. También hay otros tipos de iniciativas sociales. Pero una empresa dice, en vez de invertir, por ejemplo, en empresas contaminantes, qué sé yo, o que no tengan buenas políticas en ese sentido, voy a invertir en otro tipo de negocio para también ayudar de que vayan avanzando. Y esto pasa en empresas, en corporaciones y también en gobiernos lo hacen. Y generalmente está enfocado más a energías renovables que desde vista del mercado representan un mayor riesgo y por lo tanto no van a haber tantos inversionistas dispuestos a pagar, pero en estos bonos verdes es lo que un poco el marco en que se venden, también inversiones para mitigación del cambio climático y cada vez se hace más presente en conservación cuando precisamente son áreas protegidas que están vinculadas a esquemas de negocio que pueden ser rentables. Y es algo que va creciendo, no es un dinero menor. 650 billones de dólares por año, el número me descoloca un poco, pero claro, no tengo mucha dimensión de la economía mundial, así que ese era el dato. Y representa el 8% de los bonos vendidos, que tampoco es menor. Y aquí también puede pasar de que, ya por ejemplo, BHP invierte en un proyecto donde se crea un modelo de negocio para que los agricultores sean más eficientes y produzcan cosas con mayor valor agregado. Y hace esa inversión. Y después, como esto igual puede tener una combinación con lo más filantrópico, BHP, y ha pasado, dice, me devuelves la plata, pero no quiero la ganancia. La ganancia es la donación para el proyecto o me pagas lo que invertí en forma de bonos de carbono. Entonces ahí se empiezan a armar esquemas como súper interesantes y básicamente un poco inventar opciones de financiamiento. Y acá, de nuevo, hay otra crítica del greenwashing, que los bonos de carbono son completamente voluntarios, no hay ningún tipo de fiscalización ni de monitoreo, que efectivamente estos sean proyectos o de conservación o que tengan sentido social. Después, los gringos ya llevan poco más de 75 años esto de la formalización en la conservación privada y vieron de que eventualmente todos los garantes, los titulares, se van a enfrentar a un proceso legal para defender el patrimonio natural que están defendiendo. Entonces, y estos procesos son súper caros y pueden significar demandas que duren años y obviamente hay que ver de dónde sacamos la plata. Y la forma de abordar esto es que se juntaron varios titulares y formaron una empresa que se llama Terrafirma y que hicieron un fondo. Entonces, todos los meses, todas estas organizaciones van pagando un fondo y en caso de que alguno se vea en un entuerto legal, entonces ese fondo cubre a modo igual que un seguro los costos de eso o parte de los costos.
Y es una medida súper interesante y acá igual hemos empezado a evaluar la posibilidad de eso, pero estamos años luz todavía. ¿Este se entendió? Que también puede ser medio grado. Sí, se entendió. Ya. Oye, y entonces esta forma es bastante interesante frente al código minero, ¿no? No te escucho. Sí, tiene el micrófono por acá arriba en la cabeza. Tenía esta forma de seguro frente a acciones legales bastante interesante en Chile frente al código minero, supongo yo, ¿no? Porque el código minero gobierna casi toda la tierra, digamos. Entonces eso mismo genera una vulnerabilidad en las personas que quieran someterse a este tipo de organización. Me imagino yo, porque el código minero como es súper restricto y dice, o sea, usted tiene que darle el paso a quien tiene el derecho minero, o sea, no tiene otra opción. Y frente a eso no tengo nada que alegar, ¿no? Porque es un código. Entonces, pero Sí, pero sería ahí, interesante, ¿no? Ese mundo para explorar. sí. No, es una herramienta que sería súper buena de forma de hacer uso eficiente en los fondos, pero en cuanto al código minero, hay forma, y estamos viendo formas, estrategias de darle un poco la vuelta, porque si bien no hay nada que se pueda hacer contra el código minero, y si alguien tiene ese tipo de derechos, además son derechos de uso de subsuelo, y el DRC graba el suelo. Entonces ahí no se puede hacer nada porque no te corresponde. Pero para llegar a explotar, tienes que pasar por el suelo. Y ahí es donde el DRC creemos que sí se puede poner porque eso no es una servidumbre minera, sino es una servidumbre de paso. Entonces, evidentemente, ese paso va a ir en contra de los intereses del DRC y de hecho hay un predio que se llama La Gigante en San Felipe, de que nos estamos apurando en poner este DRC porque ya están empezando a entrar en el conflicto legal con una minera que está pidiendo los derechos que tienen los derechos de exploración, pero está pidiendo el paso. Y creemos que sí se puede hacer y ahí depende, bueno, cómo sea la estrategia y si se logra. Pero hay formas, se le puede dar la vuelta al tema. Gracias. Ya, y el último, que en verdad no es 4. Ah, no, este no es el penúltimo. Estoy viendo que me estoy quedando sin tiempo, así que me voy a parar un poquito. Ya. Acá puse un resumen de otras opciones que generalmente son para organizaciones sin fines de lucro, no solo de conservación, pero que también pueden ser fuentes importantes, sobre todo en algunas en Chile. Y primero, lo que hablaba de la filantropía, grandes y pequeñas donaciones. En Chile hay muchas organizaciones sin fines de lucro y la verdad están luchando por sobrevivir y sobreviven a base de pequeñas donaciones generalmente y de acceso a fondos concursables, ya sean públicos o privados. También algo tan súper importante que no se usa tanto en Chile es que las fundaciones, no por ser sin fines de lucro, no pueden vender servicios. Pueden vender servicios igual de consultoría y pueden cobrar igual que una consultoría, y eso es una entrada de recursos súper importante, sobre todo cuando hay una capacidad de técnica súper valiosa. Programa de voluntariado o campañas específicas para juntar fondos para algo en particular. Y en Estados Unidos, que son súper buenos para ser creativos, sobre todo con temas de plata, es súper común también que vemos las películas que hacen estos eventos de caridad súper grandes, donde hacen subastas, en las organizaciones grandes, los titulares allá, eso es una de las principales estrategias, y acá creemos que todavía es un poco difícil, y el que personalmente me llama más la atención es el Legacy Giving. Y literalmente todavía no sabemos cómo se lo hacen, es que acercarse a una persona y decir, ya, ¿quiere donar? Ya, sí, genial, quiero donar, estoy completamente comprometido con la causa, los conozco súper bien. Quiere donar después en su herencia. Entonces lo que se puede hacer, porque en Estados Unidos no está limitado a quién dejas tu herencia, es que las personas dejan en su testamento, quiero donar tal cantidad de plata, incluso a veces todo, a tal organización. Y es una estrategia, y tienen campañas sobre todo para eso. Y bueno, les funciona, y también es una trama importante porque no es constante, pero cuando les llega es considerable. Y por último, en los últimos 10 minutos, contarles un poco de este caso de estudio que junta varias de las estrategias.
Este es, bueno, como dijo Francisco, acá donde pude hacer mi tesis de magíster y también quedarme trabajando un tiempo, y es un modelo súper interesante de conservación privada. Está en Sudáfrica, muy cerca de Puerto Elizabeth, y bueno, es una zona de un valor ecológico gigante. Hay una de las mega reservas, la tercera reserva más grande en Sudáfrica, una riqueza florística, es precioso. Y el tema es que lo que ven en verde es esta mega reserva, pero lo que se encuentra, no en verde, en la zona central de la reserva es tierra privada. Y no es pequeño, son 180.000 hectáreas y es propiedad aproximadamente de 13 familias. Y esas 13 familias se han dedicado toda su vida, desde que fueron colonos, a las cabras, a tener cabras, y esa es la principal entrada de recursos. Y es el uso tradicional que tiene. Y bueno, ahí puse fotos del efecto que ha tenido este uso tradicional. El lado izquierdo es a las afueras de este valle, donde crece esta especie, donde es súper específica, cuesta mucho que crezca, es súper sensible, y que en ese lugar se ha mantenido, y en el otro es a través de muchos años y en verdad décadas de este uso no sostenible. Entonces, lo que pasó es que uno de los propietarios un día dijo, pucha, en verdad no podemos seguir así. Está degradado, no queda alimento para las cabras, y cuando llueve quedan embarradas. Entonces esto no es sostenible. Y esta persona se puso él solo de la motivación, y por eso comentaba cuál es la motivación, qué es lo que mueve a las personas a hacer conservación privada. Y parte de la motivación personal, es un esfuerzo filantrópico, pero esta persona se empezó a mover, a coordinar los 13 propietarios y a buscar fuentes de financiamiento externo. Y esta zona ha sido una combinación de distintas fuentes de financiamiento para la conservación. El primero fue la inversión estatal, que desde el año 2004 invirtió una cantidad considerable de fondos en restaurar, control de especies invasoras, a través de un programa social. Entonces, la idea es dar trabajo a personas locales del mismo valle, donde la tasa de desempleo es altísima, y que ellos trabajen en restaurar el capital natural, y al mismo tiempo vamos construyendo otros tipos de capital. Por ejemplo, el capital humano. Después de esto, varias gente pudo ir a trabajar a la reserva porque tenía ciertas habilidades que ganó en este programa. Y el programa, bueno, muchos puestos de trabajo, duró 12 años, fue muy relevante en la zona. Estamos hablando de un lugar que sin este programa alcanza un 70% de desempleo, y ese número lo revisamos no sé cuántas veces porque era muy difícil de creer, y claro, básicamente es una población que no tiene tierra, esto es distinto a las 13 familias, y que sobrevive a base de los subsidios del Estado. Y bueno, en cuanto a resultados en el ámbito social, fue súper exitoso. Al menos en esos 12 años sí hizo una gran diferencia en la familia, en el ingreso, en las capacidades, pero en el ámbito ecológico fue un fracaso. Habrá sobrevivido el 2% de las especies que fueron plantadas, no, terrible, otro. Súper triste. Y fue porque no fue bien hecho, es una especie que es complicada, que se tiene que plantar de cierta manera, no se hizo así, y sobre todo no se sacaron las cabras de los lugares, entonces iban plantando y las cabras se iban comiendo. Pero bueno, ese es uno de los financiamientos que hay. Que no se me ocurre. Después, de forma paralela, este propietario, que también tenía cabras, empezó a buscar aliados, y se encontró con esta organización holandesa, que es una ONG que apoya a distintas iniciativas en distintas partes del mundo, pero a través de modelos de negocio para darle sustentabilidad. Entonces, y acá este es un ejemplo de, se podría decir, de bonos verdes o de inversión verde, donde esta organización les dijo, yo invierto en ustedes bajo ciertas condiciones. Primero, hay que sacar las cabras, pero para que ellos puedan sacar las cabras tienen que seguir viviendo de alguna cosa. Entonces, van a sacar las cabras, pero vamos a cambiar el modelo, y va a ser producción de lavandín, que es un familiar de la lavanda,
y que este es un modelo que Commonland estudió, que usa mucho menos tierra, mucho menos agua, tiene una inversión menor y tiene un retorno mucho mayor y la capacidad de darle valor agregado, sobre todo por la industria cosmética. Entonces, este es el modelo de negocio. Se creó una empresa que se llama Development Company, en parte donde participan los propietarios y Commonland y Living Lands, que es otra organización local que está presente, y todos trabajan para producir y hacer este cambio en los usos de la tierra. Y acá lo que es súper interesante también es que no es simplemente una inversión como cualquier otra, sino que los riesgos principalmente los toma Commonland, no los propietarios. Si al final de 10 años este modelo de negocio no funcionó, después de haber seguido una serie de condiciones, entonces no me tienen que pagar. Y si es que funciona, el retorno es de acuerdo a qué tan exitoso es. Y como es una organización sin fines de lucro, ese retorno se invierte en otro lugar del mundo con otro caso apropiado de conservación. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ya, vaya. Entonces, bueno, los propietarios se entusiasmaron. Tomó mucho tiempo porque falta crear confianza. Si bien había uno que estaba motivado con la conservación, todo lo otro era de qué estoy hablando, por qué voy a cambiar lo que he hecho toda mi vida. Y sobre todo, por qué van a venir estos holandeses a decirme qué hacer con mi tierra. Entonces es un proceso de creación de confianza súper largo, pero que ha funcionado súper bien en verdad. Y hasta el momento yo diría que ya van avanzado más de 1.500 hectáreas donde ha reemplazado y ya se han hecho las primeras producciones de lavanda. Y la foto que aparece ahí es la planta de tratamiento que se pagó con parte de este financiamiento de Commonland, donde se sacan los aceites esenciales. Parte del mismo territorio entra otro actor, que es Coca-Cola. Ya, están las zonas degradadas y se sacaron las cabras. Entonces, ¿qué hacemos ahora con estas zonas? Y ahí es donde entra Coca-Cola y Living Lands a hacer esfuerzos de restauración, de control de la erosión, y la forma de financiamiento es a través de un pago por servicios ecosistémicos, ya que Coca-Cola tiene operaciones río abajo y también es algo, por supuesto, de marketing. Entonces le pasa plata al Living Land para que invierta en restaurar las hectáreas que se van despejando de las cabras, esta forma de manera bien planificada, de forma sostenible y al mismo tiempo dando trabajo a tiempo completo, a largo plazo, a la misma comunidad. Y por último, también se suman otras fuentes de financiamiento. Han recibido financiamiento de GEF, específicamente, la verdad, no sé ese proyecto. Otro súper interesante es que reciben fondos de como la polla chilena de beneficencia de Holanda, donde básicamente lo que hace la Lotería Nacional es que parte de las ventas que tienen las dedican a filantropía fuera de Holanda. Y este es uno de los proyectos que se ganó de esos fondos, que son bien considerables y que los acaban de renovar por otros 5 años. Y ahí son dos cosas más. Obviamente los programas de voluntariado son súper comunes en non-profit y que efectivamente sirven para aumentar las redes, para la visibilidad y también porque te abarata costo y muchas veces también son pagados. Y también el tema de, que no lo puse, de las actividades productivas. Acá también se busca trasladar un poco las actividades productivas que son compatibles con la conservación, las lavandín, pero también el ecoturismo, que obviamente en Sudáfrica es súper potente. Entonces se está apoyando a los propietarios para que también vayan fortaleciendo eso. Y una de las acciones es de ir repoblando con especies que huyeron porque no tenían alimentos, por especies nativas. Y en lo último, hace unos 3 meses, reintroducieron cebras. Se han tenido como 7 cebras. Pero bueno, no todo puede ser tan positivo, ni todos los programas pueden funcionar tan bien, porque se perdieron las cebras, no la han encontrado después de eso. Se espera que están en la mega reserva, al menos no hay, no sé, depredadores cercanos, creo. Pero ahí se van creando distintos esquemas de cómo ir reemplazando las fuentes de ingreso
para los mismos propietarios, la gente que vive ahí, y para financiar el proyecto de conservación. Ese Global Environmental Facility que tú mencionabas, ese está asociado al... Eso es más estatal y eso es el dinero o bueno, financiamiento para llevar a cabo los acuerdos de conservación de biodiversidad de la CBD, ¿no? Entonces, como el brazo financiero, se llegan a acuerdos globales de biodiversidad, el país acepta esos acuerdos o ratifica ciertos acuerdos y entonces después el Estado, en este caso, por ejemplo, Chile, le dice a la CBD y al GEF, a este Global Environmental Facility, que va a lograr X cosa, pero si lo apoya en financiamiento va a lograr X prima, ¿no? Va a lograr un poquito más. Entonces, así se nutren de financiamiento externo para llevar a cabo temas de capacidad, habilitación de capacidad o un montón de situaciones que tienen que ver con los compromisos de la Convención de Biodiversidad. Ahí te cambié la diapositiva, Amanda. Sí, perdón, estoy muy atrasada para otra reunión presencial, pero ya esta es la última. Y básicamente, ¿qué es lo que queda para avanzar? Que ya lo hemos conversado. El tema de los impuestos, la ley corta de donaciones, en verdad, y todo esto, muchos de estos dependen de que el Estado, el Ministerio, reconozcan las áreas bajo protección privada como conservación efectiva a perpetuidad. Y eso destrabaría un montón de estos incentivos. Y de nuevo también que existan organizaciones garantes de conservación que puedan asegurar que esta conservación es real. Eso. Ahí también, si quieren ver más sobre conservación en tierras privadas, pueden entrar a nuestra red y harta información bien didáctica. Muy bien, pues muchas gracias, Amanda. Preguntas finales para Amanda, cortito, que Amanda tiene que ir a una reunión. No, solo decir gracias, Amanda. De nada. Sí, muchas gracias, Amanda, por compartir el conocimiento y todas estas experiencias que tú tuviste en Sudáfrica. Cualquier pregunta que tengan, le pueden escribir directamente a Amanda o plantearla, ¿cierto?, durante las próximas sesiones y de alguna manera podremos invitar de nuevo a Amanda para que pueda nutrirnos con otra sesión. Amanda, pues sin más, muchas gracias. Sé que estás apurada, así que nos vemos en alguna Gracias. otra ocasión. Así que muchas Gracias por gracias, la Amanda, por invitación. todo. Gracias a ti. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chicos, chicas, entonces yo voy a subir la presentación de Amanda en video, por supuesto. Voy a parar aquí la grabación.